Abran sus Biblias conmigo en el Salmo 146. Vamos al Salmo 146 hoy. Salmo 146, la palabra del Señor lee en la siguiente manera: Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Eterno Dios y Padre, te alabamos y enfocamos nuestras oraciones ante tu trono de gracia, considerando el tema majestuoso de la adoración que vemos en este salmo. Nos tornamos a ti con alabanza y adoración. Unimos nuestras voces al coro celestial en alabanza de tu santo y bendito nombre, porque tú solamente eres exaltado para siempre. Tu nombre está por sobre todas las cosas que tú has creado. De manera que nosotros, tu pueblo, nos unimos en oración y te cantamos a ti una nueva alabanza, la cual es la canción de la redención. Y esto a través de la obra expiatoria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos el misterio de la salvación, que en la cruz Él rindió un sacrificio de sangre. Esta salvación no se ha ganado por méritos nuestros, y estamos grandemente bendecidos de tener la gracia de la redención. Y te ofrecemos alabanza y gloria con gratitud profunda en humildad. Que haya una alabanza en nuestros corazones en todo tiempo. Te rogamos por la grande salvación que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre, en cuyo bendito y santo nombre oramos. Amén y amén. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré.
tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo Rey. De tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Oh, rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido, rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo es eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Oh, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Nuestros corazones insaciables son
gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día. Quiero hacer varios anuncios antes de introducir al predicador de hoy. Este miércoles a las 7 habrá un servicio de oración en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y ese a las 7 es en inglés, a las 7:45 en español. Y estará en vivo transmitiéndose a través de nuestro canal de YouTube y también nuestro Facebook Live. Así que haga planes para estar en este servicio. Estaremos transmitiendo desde aquí, desde el templo. Así que haga planes para estar juntos todos en vivo en este servicio de oración. Quiero también recordarles que estamos todavía considerando tener nuestro primer servicio presencial el próximo domingo, julio 12. El primer servicio sería en inglés a las 9 de la mañana. El segundo servicio sería en español a las 11:30. Los planes son tener nuestro primer servicio en persona aquí en el templo, como hemos considerado desde un tiempo. Pero quiero alertar, dado a que las circunstancias como que cambian cada día, y aún en nuestro estado, los números del virus han aumentado, y en muchos estados obviamente, por si acaso esté pendiente a algún informe de parte de uno de los pastores de la iglesia o a través de nuestras redes sociales. Estaremos comunicando si hay cambios y posponemos el servicio. Así que mientras tanto el servicio está en pie para el domingo que viene, julio 12, mediante el Señor. Y si tenemos el servicio, obviamente vamos a seguirlo en los protocolos que hemos ya discutido anteriormente. Y en fin, como les dije, hoy no estaré predicando, pero es para mí un placer y un gozo presentar ante ustedes a uno de nuestros pastores que está lidiando y dirige el grupo de jóvenes arraigados, en inglés Rooted. También dirige con otros hermanos en el Ministerio de Música y también nuestras redes sociales, aunque le vamos a estar dando quizás un break pronto en ese ministerio de las redes sociales. Ya estamos en proceso de transición, pero ha sido muy instrumental el hermano Samuel en esta área. Así que para mí es un gozo presentar ante ustedes a nuestro pastor Samuel Muñoz, quien estará predicando
desde la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Así que Dios bendiga sus corazones y bendiga nuestros corazones en el día de hoy y que seamos edificados con su palabra. Buenos días, iglesia. Espero que todos estén bien esta mañana. Vengo delante de ustedes humildemente para traer lo que Dios tenga para nosotros en el día de hoy. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el día de hoy quiero hablarle de una iglesia que él llamó su gozo y su corona. Esta iglesia, por supuesto, es la iglesia de los Filipenses. Pero tal vez usted se preguntaría, ¿por qué era esta iglesia tan especial para el apóstol Pablo? Bueno, por lo que entendemos, ellos eran una iglesia que por lo general vivían en la colaboración en el evangelio con el apóstol. Entonces, este punto, la colaboración en el evangelio, es lo que queremos enfocarnos esta mañana. ¿Qué es la colaboración en el evangelio? Antes de divulgar lo que implica eso, les quiero dar un poco de trasfondo de los filipenses. El nombre Filipenses surge de la ciudad griega a donde esta iglesia se localizaba. Filipos fue la primera ciudad en Macedonia a donde Pablo estableció una iglesia. Pablo les escribe a los filipenses para agradecerles por su apoyo y sus oraciones y para traerles al tanto de su bienestar, a lo igual del bienestar de varios de sus amigos, como Epafrodito y Timoteo. Pero la carta a los filipenses no tan solo es una carta de gratitud y información. Conocemos que el apóstol Pablo siempre estaba enseñando y predicando. Él les escribe para amonestarlo a que su fe crezca y para enfatizar su participación en el evangelio. Pero más que simple participación, él los llama a colaborar juntos en el evangelio. Filipenses es una carta bien práctica en el sentido lo que se llama el diario vivir cristiano. Sabemos que hay muchas perlas, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, perlas de sabiduría. Y entonces tenemos el libro de Santiago, que es como una introducción al cristianismo en práctica. Pero luego llegamos aquí a Filipenses y no tan solo encontramos una guía práctica para el diario vivir, pero también contiene enseñanzas profundamente doctrinales. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, hallamos una de las más claras enseñanzas de la encarnación de Cristo. Pero aún esta sección tiene de propósito demostrar a Cristo en su humildad y servicio para que la iglesia en Filipo sean imitadores de Cristo. Las áreas doctrinales y prácticas de la carta de los Filipenses son inseparables y están conectadas por todo el libro. Como ustedes saben, Pablo escribió varias cartas a las iglesias y a algunas personas individuales, por ejemplo, de Romanos a Filemón. De una manera, todas comparten un punto general que es para amonestar y equipar a los cristianos para que el evangelio se propague y para que su fe crezca. A la misma vez, cada carta tiene su propio propósito, su propio contexto,
su propio trasfondo y su propio énfasis. Una de las distintivas de los filipenses es su ejemplo de la colaboración en el Evangelio. Los filipenses comparten el Evangelio y participan de la misión del Evangelio con el apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a ver un poco de la historia del apóstol Pablo con la iglesia de Filipenses. Vemos en Hechos 16 la conversión de una mujer llamada Lidia y su familia. También en ese mismo capítulo de Hechos vemos que Pablo se encuentra con una joven de espíritu de adivinación, cual Pablo reprendió. Y luego vemos a Pablo con el carcelero, también en Hechos 16. Pablo entonces regresa a Filipos al menos 2 veces, pero el cuidado mutuo y la comunicación entre Pablo y esta iglesia era bien frecuente. Él oraba por ellos constantemente y con mucho afecto. Los filipenses apoyaron a Pablo financieramente cuando otros no lo hicieron. En su preocupación de su encarcelación, ellos enviaron a uno de sus mejores hombres, Epafrodito, para llevarle una ofrenda y suministrar a las necesidades de Pablo. Mientras Pablo estuvo encarcelado en Roma en el año 62 después de Cristo, él escribe esta carta a los filipenses. Él le escribe para darle las gracias por apoyar su ministerio, pero también le escribe para asegurarle que a pesar de su encarcelamiento, el evangelio se está propagando y que él está bien. Él también le avisa que su mensajero, Epafrodito, se había enfermado, pero ya está mejor. Ahora, Epafrodito regresa a los filipenses con esta carta de Pablo. Él también le deja saber que Timoteo, otro sirviente de renombre, les llegará pronto. Pablo le deja saber que él también está ansioso de llegar a ellos, si Dios lo permite. Como pueden ver, hay mucha dinámica entre Pablo y los filipenses. Y esto es nada más y nada menos que parte de su colaboración en el Evangelio. La colaboración que ellos llevan tiene implicaciones inmensas para nosotros hoy día. Vamos ahora en este momento a abrir nuestras Biblias y leer de Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice la palabra santa del Señor así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puro
irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que la palabra de Dios santifique los oidores en el día de hoy. La palabra participación que vemos aquí en el versículo 5 es la palabra griega koinonia, y a veces esta palabra es traducida como confraternidad. Desafortunadamente, lo que se conoce como confraternidad hoy día en algunos ámbitos cristianos es simplemente un tiempo de comer juntos y platicar en nuestras aficiones en común o hablar de deportes y lo demás. Pero eso no es la clave de lo que significa la palabra koinonia. La palabra koinonia embarca un contexto de colaboración, algo que se hace mutuamente los unos con los otros. Al oír colaboración, ya nos lleva a un entendimiento diferente de lo que significa la colaboración en el Evangelio. Y entonces vemos que el cristianismo no es simplemente confraternizar. Tengo 6 puntos que quiero compartir con ustedes hoy sobre lo que es la colaboración en el Evangelio. De antemano quiero dejarles saber que cada punto que vamos a compartir podrían tomarnos varias sesiones para completamente detallar cada punto, expositivamente hablando. Pero para hoy vamos a estudiarlo en términos general para entender cómo la iglesia de Filipenses se destacaba en la colaboración evangélica con el apóstol Pablo. ¿Qué es la colaboración evangélica? Punto número 1. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallarás vidas agradecidas a Dios. Verso número 3. Dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Es muy evidente que el apóstol Pablo está bien agradecido de Dios por la iglesia de los filipenses. Ellos lo apoyaron desde el primer día y, como mencionamos anteriormente, aún cuando otros no lo apoyaron. Ahora, la iglesia de Filipenses también está agradecida a Dios por Pablo. En nuestra sociedad corriente, por lo general, hay una escasez de agradecimiento. En nuestro país actual se ha reducido la gratitud a un día en el calendario, conocido como la acción de gracias, el 4º jueves del mes de noviembre. Pero ese día se ha ahora convertido en un día para llenarnos las barrigas y disfrutar de 3 partidos de fútbol americano. Entonces, aun ese día que se había separado para agradecimiento ha perdido su valor. Durante esta época de pandemia hemos visto los letreros dándole gracias a todos los trabajadores esenciales como los médicos, policías, bomberos, etc. Pero cuando al fin y al cabo esta pandemia cese, ya estas personas de supuesta esencia se convertirán otra vez en una memoria al distante. Digo, en cuanto al agradecimiento de la población general. Pero ¿de dónde viene esta actitud de falta de agradecimiento? ¿De dónde viene? Bueno, esta falta de gratitud entra al mundo al momento de la caída del hombre original, Adán.
como Pablo le escribe a los colosenses en capítulo 1, versículo 21. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora las ha reconciliado. Es importante reconocer que cuando Adán fue creado, el mundo estaba en una condición perfecta. Pero al momento que él peca, todo ser humano que nace de ahí en adelante nace en enemistad con Dios. Estar en enemistad quiere decir estar en guerra. Si estamos en guerra con nuestro Creador, entonces es natural que surja de nosotros toda clase de malas obras, incluyendo la falta de agradecimiento. Entonces, tenemos una sociedad que por lo general ha escogido a rechazar su Creador y por ende no le da gracia por su bondad y sus muchos regalos a toda la humanidad. Sin embargo, para el creyente, nuestro agradecimiento debe ser la actitud perpetua que llevamos, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús. Eso debe ser nuestra actitud perpetua. La vida que Pablo refleja es una vida de agradecimiento. Y vemos los filipenses también que comparten esto con él, porque ellos son partícipes de la gracia en Cristo, como dice el verso 7. Vemos entonces que Pablo tenía una actitud de agradecimiento constantemente. Vamos a las Santas Escrituras para ver cómo Pablo continuamente da gracias. En Romanos 6, capítulo 17, dice, pero gracias a Dios. En Romanos 7, 25, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En 2 de Corintios 9, 15, gracias a Dios por su don inefable. En Colosenses 1, 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 2:13, por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. Pablo también da gracias por los santos. En Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes. 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Jesucristo. Efesios 1:16, no ceso de orar, de dar gracia por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pablo también da gracia por todos los que se sacrifican por el Evangelio. Romanos 16, 2 Corintios 8, Filipenses 1. Pablo da gracia también por la providencia de Dios. 1 Corintios 1. Pablo da gracias por la libertad. 1 Corintios 10 y 1 Timoteo 4. Pablo da gracias por la victoria. 1 Corintios 15, 2 Corintios 2. Finalmente, Pablo enseñó que la falta de agradecimiento es uno de los primeros pasos hacia la apostasía. Él enseña que la falta de agradecimiento es uno de los primeros pasos hacia la apostasía. Esto lo vemos en Romanos 1:21 y lo leemos. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien
se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Entonces bien, el vivir una vida con falta de gratitud refleja una vida sin Cristo. Vemos entonces que Pablo está bien agradecido de Dios. Así también nosotros debemos de tener esta actitud de agradecimiento hacia Dios. Ahora regresamos al texto de hoy, verso 3. Fíjense que Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Vemos este formato en muchas de las escrituras que acabamos de compartir. Pero Pablo no le está dando gracias a ellos, sino a Dios por ellos. Hay personas que a veces quieren servir en la iglesia simplemente para recibir el elogio y reconocimiento de las gentes. Entonces, si trabajan en una obra para la iglesia o para el pastor y él no le reconoce, surgen problemas. Pero esto no es la disposición correcta del creyente. Ahora vemos que Pablo no le da gracias a los filipenses, sino a Dios por ellos. Pero una cosa que queremos enfocarnos es que no debe haber un malentendido, que es simplemente que Pablo le da gracias a Dios y no a ellos específicamente. No es en manera de menospreciar la labor que los filipenses hacen para Dios. De hecho, ya pronto veremos cómo debemos de tratar a nuestros hermanos en el Evangelio. Pero el punto aquí es que nuestras vidas deben reflejar nuestro agradecimiento a Dios por nuestros colaboradores. Como ustedes saben, en esta pandemia corriente, todo se ha cerrado. Para la iglesia, esto pudo haber sido devastante para el trabajo de ministerio. Pero sin embargo, Dios ha repartido dones a hermanos entre nuestra congregación y al mismo tiempo ha proveído las finanzas para obtener equipo tecnológico, para así poder transmitir nuestros servicios virtualmente y traer la palabra de Dios a nuestra iglesia. Además, nuestros líderes han mantenido la comunicación y el cuidado de las ovejas por varias plataformas, y por todo esto debemos estar agradecidos a Dios. Punto número 2. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallará vidas gozosas. Dice verso 3, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por ustedes en cada oración mía. Pablo está muy gozoso de los filipenses. Primeramente, él está gozoso de la memoria de ellos. Él dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Simplemente pensar en los filipenses le trae gran gozo a Pablo. Pablo mantiene una lista de memorias de ellos y por el poder del Espíritu Santo, él se enfoca en todas las memorias que le traen gran gozo. Su corazón estaba lleno de gozo y él le daba gracias a Dios por las dulces memorias de estos creyentes. Todos hemos oído el refrán, nadie es perfecto, y eso sí es cierto, y es cierto de la iglesia de los filipenses. Esta iglesia no estaba sin sus problemas. Vemos que tenía que haber algo con la falta de unidad, si no Pablo no hubiera escrito en el verso 27 del capítulo 1. Dice así, que yo oiga acerca de ustedes que están firmes
en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Al Pablo amonestarle a que sean de un mismo espíritu y mente, me deja saber a mí que había una área de discordia. Pero además de esto, Pablo tenía unos pocos detractores entre los filipenses. Él tenía unos detractores, pero aún así Pablo se mantenía gozoso. Miremos el versículo 15, dice: algunos, a la verdad, predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras que aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Que pues, solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me regocijaré. ¿Quiénes son estos detractores que Pablo menciona aquí? Bueno, estos detractores no son necesariamente gente heréticos, porque dice Pablo que ellos están predicando el verdadero evangelio. Pero el problema de ellos era sus motivos. Sabemos que Pablo era un hombre muy bendecido por Dios. Él tenía varios dones y era bien amado por muchas gentes y muchos lo seguían. Estos hombres miraban a Pablo como un obstáculo para su propia prominencia. Lo que está pasando aquí es simplemente celo de parte de estos hombres. Pero el celo de ellos era con el fin de destruir a Pablo. Ellos miran al encarcelamiento de Pablo como una oportunidad para desarrollar sus propios nombres. Estos hombres no tienen el mínimo deseo de colaborar en el evangelio, porque sus actitudes no fomentan la unidad y la colaboración en la iglesia. En la iglesia siempre debemos estar gozosos por la diversidad de dones entre nosotros y debemos siempre amonestarnos el uno al otro a que ejercemos nuestros dones, no derribándonos los unos a los otros como estos hombres le estaban haciendo a Pablo, sino amonestándonos los unos a los otros a que ejercemos nuestros dones. Hoy día todavía existen detractores en la iglesia. Aunque estos detractores afligen a Pablo, dice la Escritura que él está gozoso, que al menos ellos predican a Cristo. Como decíamos anteriormente, todas las iglesias tienen sus problemas. Todas las iglesias entristecen a sus pastores y líderes. Somos humanos. Sin embargo, la iglesia de Filipenses amaban a Dios y a Pablo. Entonces, a pesar de estos ejemplos problemáticos, Pablo siempre se acordaba de las dulces memorias que los filipenses le traían. ¿Qué memorias eran estas? Seguramente Pablo se acordaba de los eventos escritos en Hechos 16. Por ejemplo, el día sábado cuando se encontró con un grupo de mujeres adorando al Dios verdadero cerca del río. Y estas mujeres estaban adorando porque no había suficiente hombre para tener una sinagoga, de acuerdo a la ley. Pero ahí, cerca de ese río, el Señor le abrió el corazón a una mujer llamada Lidia. Pero no tan solo le abrió el corazón a ella, sino que también toda su casa fue salva. Entonces ellos fueron los primeros convertidos en toda Europa.
Vemos también que esta nueva iglesia en Filipos se congrega en la casa de Lidia. Esta es la providencia de Dios en obra. Dios abre el corazón de esta mujer con las finanzas, que entonces ella puede proveer un lugar para esta nueva congregación. Esta memoria seguramente le trae gran gozo a Pablo. Otro instante de gran gozo, y tal vez el más dramático, se encuentra también en Hechos 16. Pablo fue arrestado y golpeado junto a Silas, y se le asignó un carcelero para que le mantenga vista a ellos. Entonces, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los carceleros estaban escuchando. Y de repente hubo un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y inmediatamente todas las puertas fueron abiertas y todas sus cadenas sueltas. El carcelero muestra su espada con toda intención de quitarse la vida. Pero Pablo le grita a voz alta: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándoles afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué linda historia. Algo bien importante aquí es que el gozo era recíproco. Pablo hacia los filipenses y los filipenses hacia él. Ya mencionamos cómo Lidia abrió las puertas de su casa, pero también vemos que el carcelero también trae a Pablo y a Silas a su casa. Él les limpia sus heridas y le prepara una gran cena. Qué lindo. Esto es una lección muy importante. El cristianismo que está gozoso es hospitalario. Estamos hablando de la colaboración en el evangelio. Uno de los efectos negativos de esta pandemia corriente es que vaya a haber temor en muchos cristianos a hospedar visitas en sus hogares. Pero debemos aún en esta época ser hospitalarios y ser creativos en cómo podemos alcanzarnos los unos a los otros. O sea, por medio de una llamada, o minimizando la cantidad de invitados, o llevándole comida a una familia en necesidad. Deberíamos aún hacer estas cosas. Esto no es tiempo para aislarnos. La Biblia no nos llama a eso. El último enfoque en este punto de gozo es que Pablo demuestra un gozo fuera de este mundo. No se puede explicar. Él está en medio de un encarcelamiento y está sosteniendo mucha oposición de las autoridades gubernamentales y aún de algunas personas dentro de la iglesia. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Pablo todavía puede estar tan gozoso? Yo te digo por qué. Porque solo el evangelio puede librarnos de enfocarnos en nuestras circunstancias y al mismo tiempo ajusta a nuestros corazones para enfocarnos en Cristo y su causa en este mundo. Pablo nos demuestra lo que es un gozo supernatural a través del poder del Espíritu Santo. Como él escribe a los Corintios, en 2 Corintios 4:18.
no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Pablo está enfocado en lo eternar, no en lo terrenal. De igual manera, nosotros también debemos enfocarnos en Cristo y en lo eterno. Para muchos cristianos, el coronavirus le ha robado su gozo. Se están lamentando tal vez de los placeres que no se han podido disfrutar con muchos planes para el 2020. O tal vez viven con un gran temor de contraer el virus. Pero yo les digo una cosa, si el coronavirus te ha robado el gozo, su gozo es vacilante. Ese gozo no es un gozo lleno del Espíritu Santo, que es un gozo que el verdadero creyente debe ejemplar. Punto número 3. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallarás vidas llenas de esperanza. Verso 6. Dice así: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ya reconocemos que la iglesia de Filipenses no es perfecta, pero el apóstol tiene esperanza que ellos serán perfeccionados en el día del Señor. Pablo vivió una vida de la edificación de otros. Miremos a ver en las Escrituras. En Efesios 4, 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 29, que ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. En 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito, arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Debemos de tener en cuenta que siempre estamos edificándonos los unos a los otros. Algunas veces hallamos a un hermano en pecado y lo primero que queremos hacer es llevarlo a corte. Fallamos de implementar los pasos de la disciplina con amor. Cuando hacemos esto, corremos el riesgo de perder a nuestro hermano de una vez y por todas. Entonces, aún en cuanto entremos en la disciplina en la iglesia, no debemos entrar en chismes de los pecados de otro. Todo el tiempo estamos manejándonos con amor, porque un espíritu de chismes o contienda no es colaboración en el Evangelio. Ese tipo de comportamiento fomenta la discordia en la iglesia. Al fin del día, queremos restaurar a nuestros hermanos en pecado y mantener la unidad en la iglesia. Ahora pues,
Esto es un lado de la moneda en cual estamos edificando los unos a los otros. El otro lado de la moneda es que tenemos a cristianos que se anclan al dicho: Dios no ha terminado su obra en mí todavía. Dios no ha terminado la obra en mí todavía. Bueno, eso es cierto. Pero el problema es que muchas personas frecuentemente usan ese refrán como excusa para pecar deliberadamente. Quieren justificar su desobediencia. Pero en la iglesia siempre estamos edificando a otros, pero también nos estamos edificando a nosotros mismos. Y por ende, no podemos andar justificando nuestros pecados. Pablo le dice a los romanos en capítulo 6, verso 12, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? A los filipenses en capítulo 3, él les escribe: no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Tú sigues diciendo que nadie es perfecto. Estás correcto, pero vamos rumbo a la perfección porque Cristo nos ha alcanzado. Nosotros no nos acostamos con el pecado como alguien que se acuesta a coger sol pensando que no se va a quemar. El que se acuesta a coger sol en la playa sin protección de piel se va a quemar. De la misma manera, si nos acostamos con el pecado, vamos a quemarnos. Debemos cuidarnos de las cosas que nos atrapan y previenen nuestro crecimiento en Cristo. Habiendo dicho esto, en la iglesia siempre debemos estar llenos de esperanza. Esperanza para todos los hermanos de la iglesia, los débiles y los maduros, que ambos sean perfeccionados en el día del Señor Jesucristo. Si estamos edificándonos y no destruyéndonos, la iglesia será fuerte y habrá colaboración en el Evangelio. Punto número 4. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallarás vidas llenas de amor. Versos 7 y 8. Me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Son todos ustedes participantes conmigo de la gracia, pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Pablo obviamente ama a los filipenses. Él les dice que Él los tiene en su corazón. La palabra griega usada ahí se puede usar también para decir, tú me tienes a mí en tu corazón. Esto tiene un aspecto recíproco. Es decir, nos amamos igualmente, inmensamente. Ellos harían cualquier cosa por Pablo. El verso 8 les dice, pues Dios me es testigo. Esto es en caso si mis palabras no son suficientes, si mis acciones no son suficientes. Pues Dios es mi testigo, como les añoro a todos ustedes. Eso es afecto profundo. Tenemos que tener un amor genuino los unos a los otros si vamos a tener verdadera colaboración en el Evangelio. El amor es tan importante que Pablo ora en el verso 9.
Y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Y en 1 Corintios 13, él nota que la sabiduría ausente del amor no vale nada. Muchos cristianos tienen mucha sabiduría, pero no tienen amor de prójimo. Amor es esencial, mis hermanos. Pablo enfatiza en 1 Corintios 13 que el amor mismo es la forma más profunda de la sabiduría. La sabiduría pasará, pero el amor nunca pasará. Debemos entonces amarnos genuinamente. Hablaremos más sobre el amor, pero por ahora seguimos con el punto número 5. Punto número 5. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallarás vidas que cultivan la oración. Versos 4, 9 y 19. Vemos a Pablo orando en verso 4. Siempre intercediendo con gozo por ustedes en cada oración mía. Y en el verso 9, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Y en el verso 19 vemos a los filipenses orando por Pablo. Dice, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué es la oración? La oración es la vitalidad de la vida cristiana. Así como el cuerpo necesita oxígeno, así es la oración para nuestras vidas. En una manera, la oración es simplemente nosotros hablando con Dios de lo que tenemos en nuestras mentes en dado momento. Pero más profundamente, la oración contiene fundamentos teológicos, porque nuestras oraciones son, en esencia, respuestas a Dios. Por ejemplo, la oración es solo posible por el plan de Dios Padre para salvar pecadores a través de su Hijo Jesús. La oración es hablar con Dios en alabanza por quien Él es, y Él es infinitamente glorioso. La oración es dándole gracias por lo que Él ha hecho, y Él ha hecho innumerables cosas. La oración es darle gracias por lo que Él ha hecho, y ha hecho muchas maravillas. La oración es hablar con Dios de su plan perfecto, pidiéndole que haga lo que Él prometió hacer. La oración de Pablo en Filipenses es un modelo de oración llena de amor, consideración, es centralizada en Dios. Y en muchas maneras, Pablo simplemente destaca lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6. Que el nombre de Dios sea santificado, que su reino continúe llegando y que su voluntad sea hecha y que nos libre de la tentación. ¿Sabe qué, hermano? Yo aprecio mucho que se haya fomentado una cultura de oración en nuestra iglesia HBC. Nosotros nunca llegaremos a un nivel a donde nos encontramos sin necesidad de la oración. La oración es esencial para que haya verdadera colaboración en el Evangelio, en la iglesia. Pablo siempre estaba orando. Hablamos anteriormente cuando en Hechos él estaba orando antes que el terremoto ocurriera. Pablo les escribe a los tesalonicenses que oren sin cesar. ¿Qué significa esto?
Esto quiere decir que no tan solo oramos cuando llegamos al templo los domingos o por Zoom los miércoles. Orar sin cesar implica que en cualquier momento y lugar entramos en oración. O sea, en tu casa, en el carro, en el trabajo, en la escuela, a donde quiera que usted estés, puedes orar. Orar sin cesar es como llevar comunicación, como llevamos nuestras comunicaciones con nuestros cónyuges, nuestros hermanos en la fe, gentes que amamos íntimamente. En nuestras comunicaciones perdemos la formalidad porque hay relaciones activas. De la misma manera, mantenemos constante comunicación con nuestro Padre Celestial porque verdaderamente queremos una relación activa con Él. Nosotros adoramos a Él porque Él es todo para nosotros. O sea, sí, Él es todo para ti. Entonces vemos que la oración es esencial para la colaboración en el Evangelio. Punto número 6, final. A donde hay verdadera colaboración en el Evangelio, hallarás vidas llenas de adoración. Versos 9 y 11. Dice así: y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo esencialmente les dice a los filipenses que todas las cosas que están haciendo bien, más todas las cosas la cual él está presentando en oración de su parte, y algunas de las cosas que ellos no están haciendo muy bien, que él está amonestando que las hagan, son simplemente para que ellos sean presentados puros y sin manchas, llenos de la justicia que viene a través de Jesucristo. Y aquí está, todo eso es para la gloria y alabanza de Dios. Somos salvos para ser adoradores de Dios en el ahora y en el porvenir. Es por eso que todo lo que hacemos, o sea en palabras o acciones, lo hacemos puro como hacia Dios. Sabemos que Pablo enfatizaba este punto de ser adoradores con nuestras vidas. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La oración de Pablo aquí en el verso 1 de Filipenses demuestra su deseo de que ellos tengan discernimiento en todas cosas y que aprueben todo lo que es excelente, para que ellos sean hallados sin manchas y llenos del fruto de justicia que solo es posible a través de Jesucristo. Entonces, el ser un adorador de Dios es posible solamente por lo que Cristo ha hecho. Ahora que hemos establecido lo que es la verdadera colaboración en el Evangelio, ¿qué sucede cuando estas características están presentes en la iglesia? ¿Qué sucede? La respuesta: el Evangelio se adelanta. Aquí tenemos a Pablo encarcelado y en medio de esta prueba él demuestra agradecimiento, gozo, esperanza, amor profundo y está orando y adorando a Dios. A la misma vez que él demuestra estas características, vemos a la iglesia de los filipenses también
demostrar muchas de estas mismas características. ¿Y qué pasa? ¿Y qué está sucediendo? El evangelio se está adelantando. Cuando la iglesia de Filipenses aprende que Pablo está en la cárcel, ellos inmediatamente comienzan a movilizarse. Ellos colectan una ofrenda para Pablo para cubrirle todas sus necesidades. Ahora, alguien tenía que llevarle esta ofrenda a ellos. Entonces eligen a un hombre llamado Epafrodito. Ahora, su trabajo no era tan solo llevarle la ofrenda a Pablo, pero también suministrar sus necesidades. Dice Filipenses 2:25. Sin embargo, también creí necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Como mencionamos anteriormente, ellos verdaderamente amaban a Pablo y demostraban su apoyo de varias maneras, incluso financieramente. Se dice que como uno invierte su dinero, dice mucho del carácter de una persona. Esta iglesia están colaborando con el apóstol en el evangelio. Nuestro pastor Isaías aquí en HBC cada semana nos recuerda que es importante dar y que el dar es parte de nuestra adoración. Y eso es totalmente cierto. Aprecio el apoyo de nuestra iglesia HBC a nuestros hermanos en Perú y al amado hermano Salazar en Honduras. Lo que le aportamos a ellos también le ayuda a que el evangelio se adelante en esos países. Y eso, hermanos, es parte de la colaboración en el evangelio. Regresamos aquí a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? No sabemos mucho de él. No sabemos mucho de sus trasfondos. No sabemos nada de sus padres. No sabemos cuánto tiempo era cristiano o su función en la iglesia, excepto lo que aprendemos por implicación en este pasaje en el libro. Lo que sabemos es que Epafrodito le llevó una ofrenda a Pablo, pero la iglesia también le pidió que él se quedase como sirviente de Pablo para que le suministre a todas sus necesidades. Entonces, aquí está Epafrodito, el escogido de la iglesia de los filipenses. Esto nos deja saber bastante del carácter de Epafrodito. Número 1, la iglesia de Filipenses no hubiese enviado a un hombre a trabajar tan cerca del apóstol Pablo si él no representaba el carácter piadoso y de suma devoción a Dios de esa iglesia. Podemos asumir que ellos no le iban a enviar a cualquier persona, porque ellos conocen que el apóstol Pablo era un hombre de mucho discernimiento y él rápidamente podría discernir el verdadero carácter de Epafrodito. Entonces podemos estar seguros que Epafrodito era de espíritu genial, un hombre lleno de amor y devoción al Señor Jesucristo. Porque si no fuera, el apóstol Pablo lo hubiera clasificado instantáneamente como un impostor. Segundo, podemos entender que él es un hombre con un corazón de sirviente. Para él suministrar a todas las necesidades del apóstol Pablo, nos deja saber que él se vio como alguien en una posición de ayudante de Pablo. No hay indicación en las escrituras que Epafrodito era un gran predicador o un maestro de la iglesia,
aunque tal vez también podría ser. Pero lo más lógico es que él era un diácono, porque él se destacaba en servir. Para que la iglesia de Filipenses lo eligieran a él, es evidencia substante por que él literalmente estaba dando su vida por Pablo. El mero hecho que ellos le eligen a él nos da a entender que este hombre es un servidor. ¿Y qué hace él para Pablo? Además de suministrar a sus necesidades físicas, él le ministra espiritualmente también. La palabra griega para suministrar es liturgos, de donde sale la palabra liturgia. Mas entonces se puede entender que tenemos un aspecto espiritual aquí también. Lo más probable era que Epafrodito oraba también con Pablo, le daba ánimo, él adoraba junto a Pablo. Sí, hermanos, hasta a un apóstol es bueno darle apoyo espiritual, así como vemos que Epafrodito hizo con Pablo. El mismo Pablo tuvo necesidades. Algunas veces vemos a nuestros ancianos y líderes y pensamos que ellos no necesitan que alguien les ministre y solo nos preocupamos por lo que ellos pueden hacer por nosotros. Esto no es una actitud de colaboración en el Evangelio. Debemos ministrarles a ellos también. Debemos orar con ellos y por ellos y apoyarles en cualquier manera posible. Hermanos, no podremos jamás medir por completo el fruto de la bendición que los filipenses fueron para Pablo, pero sí sabemos esto. De esta cárcel Pablo escribió no tan solo la carta a los filipenses, pero también la carta a los colosenses, la carta a los efesios y a Filemón. La iglesia de Filipenses tuvo una gran parte en la colaboración en el Evangelio con el apóstol Pablo, que resultó en el adelanto del Evangelio. Como vemos en el verso 13, el Evangelio fue conocido hasta por la guardia pretoriana. Hasta los soldados, hermanos, se estaban salvando. Amado hermano, cuando la iglesia está ejerciendo la verdadera colaboración en el Evangelio, no habrá prisión, leyes, sanciones, persecución, ni virus que podrá prevenir el Evangelio hacia adelante. Una palabra final sobre Epafrodito. Como saben, él se enfermó, pero aún así le tomó a Pablo que le impulsara que regresara a Filipos. Cuando Epafrodito tomó esta posición, ya él sabía los riesgos. Tal vez nunca pensó que se iba a enfermar, pero seguramente sabía que su vida estaba en peligro con tan solo ser asociado con el apóstol Pablo. Pero aún así, él se fue con Pablo. Esto es un ejemplo de lo que es morir a sí mismo. Él posiblemente dejó una esposa y hijos en su casa. Él lo sacrificó todo. En nuestros días, algunas personas necesitan por lo menos 30 días de aviso para poder servir o participar en la iglesia. No sé, será tal vez porque los placeres de la vida o las obligaciones de la vida dictan su itinerario y calendarios. Tal vez dicen, pastor, quiero dejarte saber que cada sábado en julio, en agosto, estoy en la playa y no vas a poder contar conmigo hasta septiembre.
Pero estas mismas personas, entonces, hayan vuelos que bajan de precio para California o Florida y rápidamente esta póliza de 30 días se desaparece instantáneamente y ya sus calendarios e itinerarios se abren una vez más. Esto, hermanos, es una actitud de alguien que se ama a sí mismo. Epafrodito se movió rápidamente para algo que le podía costar su vida. Si usted se llama ser creyente, hermano, y su pastor o líder tiene que darte 30 días de aviso para que usted sirva a tu iglesia, me perdonas, pero quiero dejar saber que tus prioridades están fuera de órbita. Filipenses 2:4 dice: no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. El verso anterior de este nos deja saber que consideremos a otros no igual que nosotros, pero como superiores a nosotros mismos. Para muchos de nosotros pensamos, tal vez piensan que yo no soy un Pablo o un Timoteo, que en Timoteo también se conoce como un maestro y predicador de renombre. Pero yo te digo una cosa, habrán pocos Pablos y Timoteos, pero al mismo tiempo te dejo saber que nuestras iglesias deben estar llenas de Epafroditos, gentes como Epafroditos. Epafrodito es el modelo del hombre común. Solamente él es un fiel sirviente. Él no está buscando reconocimiento o elogios. Él simplemente y completamente está entregado al servicio a Cristo y a su iglesia. Para concluir, hermanos, ¿cuál es el motor para la colaboración en el Evangelio? ¿Qué es lo que nos impulsa a colaborar? Yo les digo, es simplemente el ejemplo de Cristo de humildad y servicio. Leemos Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Existiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, nuestro Salvador se despojó, tomó forma de siervo y se humilló al punto de muerte en una cruz por amor a ti y a mí. Esto es la motivación detrás del apóstol Pablo y de la iglesia de Filipenses. Y debe ser la motivación para todo creyente. Cuán grande es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros colaboramos y nos servimos los unos a los otros porque nuestro Salvador fue sirviente hasta la muerte. Dice nuestro Salvador, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y cómo Jesús sirvió? La palabra nos dice que como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Oh, cuán agradecido estoy yo que Cristo
no se quejó de mí mientras iba camino a la cruz. Y usted que me escucha hoy, hermano, ¿estás agradecido que Cristo no se quejó rumbo a morir en la cruz por ti? Sin abrir su boca, dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, demostremos esto en nuestra colaboración en el Evangelio, con nuestro agradecimiento, con mucho gozo, con toda esperanza, con todo amor, constante en la oración, y hagamos todo para la alabanza y gloria de Dios. Entonces, allí sí habrá colaboración en el Evangelio. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Oh, que los corazones y oyentes la reciban y que la simiente de tu Evangelio se cultive en los corazones. Oro, Señor, que la iglesia cultive estas características de humildad y servicio, porque tú nos diste ejemplo máximo de humildad y servicio en mandando a tu Hijo Jesús, que se despojó y fue sirviente hasta el punto de muerte y muerte en una cruz. Oh Señor, que nuestro amor abunde más y más, que continuamente estemos en la oración, adorando y siempre edificando en la iglesia. Oh Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesús. Oramos, Señor, todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, Perdido en el lejos, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a su voz, quisiste amarme así, vengo a ver si yo por tu amor aún huya de ti. a mi perdición. Indiferente